Muy buenos días. Comunicamos a todos los presentes que silenciaremos los micrófonos, ya que el curso Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, Ley 18.883, está próximo a comenzar. También les recordamos que pueden seguir las redes sociales de Amuch en Facebook y Amuch Chile en Twitter e Instagram. En 2 minutos damos inicio a la actividad. En nombre de la Asociación de Municipalidades de Chile, Amuch, y la Academia de la Subdere, clase del curso Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, Ley 18.883. El programa Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales se orienta en entregar conocimientos de inducción general a funcionarios municipales, con el objetivo de interiorizarse sobre los aspectos fundamentales del principal cuerpo normativo que los rige, así como también cuenten con las herramientas para desarrollar de mejor manera sus labores habituales, lo cual debe traducirse no solo en una mejor gestión, sino además en una mejor calidad de los servicios prestados a la comunidad, incorporando los nuevos conocimientos en concretizar aspectos como el perfeccionamiento y desarrollo funcionario. Damos inicio a esta jornada con las palabras del señor Marcelo Pichara, secretario ejecutivo del programa Fondo de Becas de la Academia de Capacitación de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, Subdere. Bienvenido, Marcelo. Muchas gracias, Marisa, muchas gracias a todos los presentes. Muy buenos días también y espero estén todos muy bien junto a sus familias. Me dirijo a ustedes en nombre de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo y también en nombre de José Olavarría, jefe de la Academia de Capacitación de la Subdere. Para nosotros como academia es primordial estar constantemente impulsando programas de capacitación en la línea de la modernización municipal. Por ello, en conjunto con la Amuch, desarrollamos de manera exitosa este segundo curso Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, a través del cual accedieron a capacitarse 525 funcionarios pertenecientes a 206 municipios del país. A través de este curso, ustedes se instruyeron sobre aspectos fundamentales del Estatuto Administrativo, la Ley 18.883, adquiriendo herramientas que les permitirán desarrollar de mejor manera sus labores habituales, como bien decíamos, y podrán entregar finalmente una mejor calidad en aquellos servicios que como municipio entregan ustedes a la comunidad en general. La función pública municipal presenta enormes desafíos. Entre ellos está el desafío de tener que capacitarse y actualizarse constantemente debido a la realidad dinámica y diversa que presenta cada municipio de forma distinta a lo largo de cada territorio del país. Sin embargo, no todos los gobiernos subnacionales, es decir, los municipios y los GORES, cuentan con los recursos para capacitar a su personal o contratar a profesionales que respondan a sus desafíos internos de gestión y de desarrollo de las comunas o regiones. Es por lo anterior que en el marco de la modernización del Estado, que la Academia tiene un rol fundamental. Hoy los municipios y gobiernos regionales tienen la necesidad, debido a los distintos cambios a los que se ven enfrentados, tanto por las normativas legales como los propios procesos de los territorios que ya decíamos, de capacitarse y actualizar su conocimiento y habilidades constantemente. Y es en este punto precisamente donde la Academia es un actor primordial, entregándoles distintos programas de formación y capacitación que permiten fortalecer y actualizar al capital humano que trabaja en estos servicios, ¿verdad?
En este sentido, entonces, este curso entrega una herramienta de innovación y mejor comprensión del derecho público, que es el derecho que rige la función que día a día cada uno de ustedes y nosotros realiza en sus comunas, ciudades o regiones. Este programa, que está centrado en la mejor comprensión del principal cuerpo normativo que rige la función de los gobiernos locales, el Estatuto Administrativo, no solo nos enseña normas y preceptos que regulan la función municipal, sino que también situaciones diarias del trabajo que se realiza día a día, donde cada uno de ustedes se ve enfrentado al conocimiento y la aplicación directa de sus derechos, deberes y responsabilidades como funcionarios municipales. No me cabe duda entonces que su participación en este programa les va a permitir desarrollar de mejor manera sus tareas y labores habituales, contando con un conocimiento más sólido del derecho público, lo que indudablemente mejorará la calidad del servicio que ustedes puedan prestar. Todo lo anterior tiene un impacto directo en la prestación de un mejor servicio a la comunidad, y es ahí donde no debemos olvidar que está el objetivo de la capacitación y de este programa. Para terminar, entonces, quiero felicitar a cada uno de ustedes, a los que participaron en este curso, y desearles, bueno, el mejor de los éxitos en el desempeño de sus carreras y en la prestación de los servicios que entregan a la comunidad. Finalmente, también quiero agradecer a la Asociación de Municipalidades de Chile, quienes cuentan con un equipo de profesionales estudiosos en distintas materias de la administración pública y con quienes seguiremos trabajando en adelante. Muchas gracias y espero estén todos muy bien y disfruten esta última clase junto al profesor. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Marcelo Pichara. Antes de dar el pase a nuestro expositor, les informamos que las consultas que quieran plantear las deben escribir por el chat indicando su nombre, apellido y municipio y serán respondidas durante la presentación, las cuales estarán a cargo de nuestro expositor. También les informamos que la presentación será enviada vía correo electrónico. A continuación, damos la bienvenida al señor Enrique Navarro Beltrán, profesor, abogado, licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile, profesor titular de Derecho Constitucional en la Universidad de Chile y en la Universidad Finisterra, director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Finisterra, ministro del Tribunal Constitucional entre los años 2006 y 2012, director de estudios de la Corte Suprema entre los años 2002 y 2006, autor de diversas publicaciones de su especialidad, quien nos entregará la clase magistral de cierre. Bienvenido, don Enrique. Muchas gracias, Marisa. Aprovecho de saludar a todos y a todos de los miembros de la respectiva AMUCH y a quienes quienes comparten hoy día esta última sesión, en donde vamos a analizar una garantía esencial que tiene el ciudadano, el funcionario público, en el marco de su vida funcionaria. Como ustedes han ya analizado y estudiado, la carrera funcionaria tiene todo un desarrollo en el estatuto administrativo y a la vez también un estatuto específico en el estatuto municipal. Allí se establece, ¿no es cierto?, el ingreso, los elementos que van configurando esa carrera misma, los derechos que tienen y deberes los trabajadores y los funcionarios, y del mismo modo los mecanismos eventualmente sancionatorios. Para ello es esencial entender también las garantías, ¿no es cierto?, fundamentales que conforman el conjunto de funcionarios y que, independiente incluso de textos o modificaciones que puedan nuevos surgir en el ámbito constitucional, forman parte del quehacer inequívoco de cada uno de las personas. Y me refiero en primer lugar a el debido proceso. El debido proceso es una garantía que tienen todas las personas que supone respetar ciertos elementos al momento de dictar una determinada decisión, resolución o sanción. Los antecedentes del debido proceso ya se remontan, fíjense ustedes, al reglamento de 1812, en virtud del cual se establece que nadie puede ser sancionado sin un proceso y sentencia conforme a la ley, siguiendo de alguna manera la redacción de la Constitución norteamericana y su enmienda sexta.
En tiempos de O'Higgins, la Constitución de 1818, se establece que nadie puede ser castigado o desterrado sin ser oído, o sea, el principio básico de la bilateralidad de la audiencia. Más adelante, la Constitución de 1822 de O'Higgins, que solo duró días prácticamente, establece que toda sentencia debe ser motivada, o sea, debe ser fundada, debe dar razón de por qué arriba a una determinada conclusión. La Constitución moralista, después de Gaña, de 1823, establece una serie de principios, entre otros, el derecho a impugnar la decisión ante un tribunal superior. Más adelante, las constituciones relevantes que existieron tanto en el siglo XIX como en el siglo XX en Chile, más bien se centran en garantías de la seguridad penal de los individuos, en garantías esencialmente referidas a la posibilidad, a la circunstancia de que nadie puede ser sancionado, sino en la medida que se cumpla con el principio de la reserva legal y un conjunto de elementos, pero que más bien se refieren a materias de carácter penal. Fíjense que, como decíamos, los antecedentes del debido proceso son bien antiguos ya en el derecho comparado. Por ejemplo, la Constitución norteamericana de 1787, en particular su enmienda quinta y sexta, establece que nadie puede ser privado de su vida, de su honor o de su propiedad, sino en virtud de un debido proceso legal, o sea, lo que se denomina el due process of law. Eso va a generar una gran influencia después en los textos constitucionales posteriores. Y si pensamos, por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, todos ellos van consagrando elementos configuradores precisamente de esta garantía. Por ejemplo, la Constitución de Alemania de 1949 establece el derecho de ser oído, o sea, la bilateralidad de la audiencia. La Constitución italiana de 1947 exige también que las sentencias sean motivadas. Y la Constitución de España de 1978 establece el derecho a la tutela judicial efectiva, que existan mecanismos que realmente puedan garantizar una adecuada defensa y un acceso a los tribunales de justicia. ¿Qué ocurre con los tratados internacionales? Ustedes saben que estamos en un proceso constituyente que tiene dentro de sus elementos configuradores el respetar los tratados internacionales suscritos por Chile y que se encuentran vigentes. Dentro de ellos, sin duda, debe considerarse, por de pronto, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, que establece una serie de garantías penales, pero en concreto, en el ámbito del debido proceso, asegura el derecho a ser oído, o sea, la bilateralidad de la audiencia. Lo mismo establece el Pacto de San José de Costa Rica, agregando que las decisiones sean dentro de un plazo razonable. Obviamente, toda decisión debe dictarse dentro de un plazo adecuado, tal como lo establece y sirvió de símil, ¿no es cierto?, el Tratado Europeo de Derechos Humanos que rige en el continente europeo. ¿Qué ocurre con la actual constitucional y la actual constitución, ¿no es cierto?, y la garantía del debido proceso? Se establece que nadie puede ser sancionado sin que exista un conjunto de garantías procesales aseguradas por la ley. Pero ese mandato a la ley para establecer las garantías de un justo y racional proceso, obviamente es un mandato, si bien amplio, que debe a lo menos asegurar, configurar un conjunto de, como decíamos, garantías básicas, mínimas, esenciales. Dentro de ellas podemos mencionar el derecho básico a la notificación y la audiencia, o sea, la bilateralidad de la audiencia. Nadie puede ser demandado sin que previamente la persona haya sido debidamente notificada y obviamente personalmente. O en su caso, en el ámbito penal, la formalización, que es la comunicación que el Ministerio Público efectúa en relación al inicio precisamente de un procedimiento de carácter penal. El proceso tiene que permitir que también las partes hagan sus alegaciones y defensas, o sea, aporten pruebas. Esas pruebas pueden ser muy diversas, testimonial, ¿no es cierto?, confesional, documentos, peritajes, inspecciones, presunciones, etc. La sentencia
debe emanar de un tribunal, y para que haya un tribunal exige la doctrina y la jurisprudencia la garantía básica de la imparcialidad y la independencia. Nadie puede ser juez de la propia parte y por tanto debo tomar siempre una decisión sin tener interés y sin ninguna influencia tanto interna como externa. La llamada independencia, ¿no es cierto?, interna o externa. Y por último, la sentencia que dicta ese juez, que por cierto debe ser motivada, como vamos a ver, fundada, puede ser impugnada ante otro órgano, ante otro tribunal superior. Esas son las garantías básicas que se plantearon al momento de estudiar esta norma constitucional. Pero reitero su mandato al legislador. El legislador debe establecer esas garantías. E incluso en 1997, cuando se incorpora el Ministerio Penal Público, la Fiscalía, se establece también, se modifica la norma constitucional y se recuerda que no solamente el proceso judicial debe ser justo y racional, sino también la investigación, esta que efectúa el Ministerio Público, debe ser racional y justa. El Ministerio Público tiene el deber de objetividad y de imparcialidad que debe orientar su proceso de investigación. Sin duda que una de las acciones más relevantes que establece el ordenamiento jurídico en esta materia es el recurso de protección. El recurso de protección, si bien no tutela específicamente el debido proceso, sí establece la prohibición de comisiones especiales, o sea, aquellas que son establecidas con posterioridad a la comisión de los hechos. Y en tal sentido, la jurisprudencia ha señalado, por ejemplo, que la decisión sancionatoria debe ser fundada, motivada. En segundo lugar, que la formulación de cargos debe guardar armonía con lo que se sanciona, el llamado principio de congruencia. O sea, no puedo sancionar a alguien por una situación diversa o modificada de la formulación de cargos. Y por otro lado, que esas funciones deben estar divididas. Esto es, alguien formula cargos y otra persona sanciona. Esa es la garantía básica que establece el ordenamiento jurídico. Ahora bien, en el ámbito penal existe un recurso de nulidad penal que es muy relevante, que establece la posibilidad de impugnar la sentencia del tribunal oral si se han infringido derechos y garantías constitucionales o incluso establecidas también o reconocidas en los tratados internacionales. Dentro de ello podemos encontrar, por ejemplo, cuando se sanciona a alguien sin una adecuada ponderación de la prueba, o no se le permitió derechamente rendir prueba, o en definitiva no se encuentra suficientemente acreditado los hechos. E incluso en otros casos se sanciona el que se haya sancionado fuera incluso de la esfera de la propia competencia o con infracción al principio non bis in idem, esto es que nadie puede ser sancionado dos veces por un mismo hecho. Es cierto, sí, todo funcionario, en el caso de un funcionario municipal, tiene una responsabilidad civil, penal y administrativa municipal, obviamente. ¿Qué ha dicho el Tribunal Constitucional en relación a estas garantías de un justo y racional proceso? Ha explicitado que estas garantías son básicas y esenciales, entre otras, el oportuno conocimiento de la acción y el debido emplazamiento, la notificación, ¿cierto?, básica que establece el ordenamiento jurídico. En segundo lugar, la bilateralidad de la audiencia, o sea, la posibilidad de que yo pueda defenderme haciendo valer mis respectivas alegaciones, tanto en un proceso civil como en un proceso penal, laboral u otro. En tercer lugar, que se pueda aportar pruebas pertinentes, obviamente, por las personas afectadas. Como decíamos, pruebas que son muy disímiles de acuerdo a la naturaleza, por cierto, del asunto. Y por último, el derecho a impugnar lo resuelto ante un tribunal superior, estableciendo, por tanto, esa garantía básica de que se revise lo decidido por un juez. Obviamente, dependen cada una de estas materias de la naturaleza misma del proceso. El legislador, en todo caso, es libre para determinar cuál es el tribunal que voy a establecer precisamente para determinar esa respectiva sanción, por ejemplo.
Por ejemplo, en el ámbito municipal es muy usual que estas materias sean conocidas por los tribunales de policía local, por ejemplo. Y eso va a depender, reitero, de las particularidades que tenga cada uno de estos procesos. Hay casos en los cuales la jurisprudencia del tribunal ha estimado que hay una grave infracción al debido proceso. Por ejemplo, se contraviene el debido proceso. Pensemos en un desafuero de un parlamentario. El parlamentario tiene fuero, o sea, no puede ser arrastrado a juicio penal sin que previamente la Corte de Apelaciones forme y ordene iniciar la causa. Eso es lo que se llama el desafuero. Pues bien, el tribunal ha señalado que ese desafuero debe decretarse no solo con el mérito de la querella que presenta el particular, sino también, obviamente, tiene que escucharse la defensa del parlamentario, la igualdad entre las partes. Otro ejemplo, resolver de inmediato, por ejemplo, un asunto vinculado a la unidad de análisis financiero, resolver de inmediato una autorización puede significar que ella sea adoptada sin el debido análisis o estudio. Eso, evidentemente, a todas luces contraviene también el derecho a un justo y racional proceso. Como del mismo modo, resolver en cuenta o de plano, o sea, prácticamente sin escuchar a la parte. Eso, evidentemente, constituye una gravísima afectación del debido proceso. O, en su caso, la exigencia de pagos anticipados para ejercer acciones. Por ejemplo, en materia sanitaria, yo debo consignar el 100% de la multa para poder recurrir a los tribunales de justicia. Eso el Tribunal Constitucional lo estimó como contrario al debido proceso y al derecho a acceder a los tribunales. Del mismo modo, la inexistencia de mecanismos de defensa. Por ejemplo, si en un proceso solo puedo alegar, ¿no es cierto?, el pago de la deuda, pensemos, bueno, evidentemente no hay garantía mínima, porque yo puedo cuestionar la procedencia, la validez de esa obligación, o que esté prescrita, en fin, o que se hayan realizado otra serie de conductas. Bueno, evidentemente las defensas tienen que ser mínimas que permitan asegurar ese justo y racional proceso. O, en su caso, si se permite solo a una de las partes apelar de las resoluciones, ¿no es cierto?, y no a las dos partes, obviamente eso afecta severamente el debido proceso. La falta de motivación también de la sentencia, eso es un elemento muy relevante a considerar. Toda sentencia debe ser justificada, debe ser motivada, debe dar razón de la decisión a la que ha arribado. Otros ejemplos. La privación de la libertad por una medida puramente administrativa. Obviamente, un derecho tan esencial como la libertad y seguridad individual solo puede ser afectada por una orden judicial, no por orden administrativa. Otorgar pleno valor a peritajes que emanan de una de las partes. Obviamente, si el Servicio de Impuestos Internos, por ejemplo, se querella en materia penal y acompaña informes de dos funcionarios, eso no puede tener valor de plena prueba, peritaje de plena prueba, como establecía el antiguo Código Tributario. Infracciones también al llamado principio non bis in idem, o sea, nadie puede ser sancionado dos veces por un mismo hecho. En materia de transporte, por ejemplo, la circunstancia que una persona sea sancionada por dos infracciones en el año e inmediatamente traiga aparejada una tercera, que es la suspensión. Eso el Tribunal Constitucional considera que excede este principio. Plazos excesivamente breves para comparecer en segunda instancia y que impiden el derecho a hacer valer las respectivas alegaciones. O en su caso también procesos que no tengan suficientes garantías, como en su momento se señaló respecto del antiguo proceso jurisdiccional militar. Del mismo modo, la inexistencia de mecanismos impugnatorios ha sido cuestionado severamente por el Tribunal Constitucional, tanto en el ámbito de familia como en el ámbito penal. Ustedes saben que si un tribunal oral sanciona a una persona y la condena, yo puedo pedir la nulidad, obviamente, de esa sentencia. Pero si se inicia un segundo proceso y hay otra condena, esa segunda condena no puedo impugnarla. Bueno, eso el Tribunal Constitucional ha considerado que
infringe severamente el derecho a un justo y racional proceso y la posibilidad de impugnar ante un tribunal superior, materia que también ha motivado decisiones de la Corte Interamericana de Justicia. Limitaciones en materia de recursos administrativos, o sea, que solo procedan algunas vías impugnatorias bajo ciertos supuestos y no otras sin mayor fundamentación. O en el ámbito laboral, la inexistencia de reclamos, mecanismos impugnatorios en el ámbito laboral. O en el ámbito que ustedes muy bien conocen, facultades municipales de clausura. El Tribunal Constitucional ha señalado que ello debe ejercerse también dentro del marco de un debido proceso y a través de una resolución judicial. En el ámbito del inicio de un proceso, las notificaciones, como decíamos, deben ser personales, la primera idea básica que establece el ordenamiento jurídico. Pero si eso, imagínense que se trata de contribuciones que se adeudan, el impuesto territorial que se adeuda, si esa situación obviamente está referida a un sitio eriazo, o sea, a un lugar donde no hay construcción alguna, evidentemente que esa notificación, que puede transformarse en una cédula, digamos, en un documento que se deja en el lugar, obviamente se la lleva el viento y por tanto no hay garantías mínimas de un justo y racional proceso. Al contrario, se ha estimado por la jurisprudencia que no se vulnera el derecho a un debido proceso si el tribunal decide recibir o no determinadas pruebas, porque cada una de las pruebas debe obedecer también a la naturaleza del respectivo asunto. O si hay procedimientos ejecutivos que limitan las excepciones en términos tales que no impiden, en todo caso, el ejercicio absoluto de los derechos fundamentales, sino que de alguna manera los acotan, pero siempre tengo derecho a oponer alegaciones y defensas. O la circunstancia que una resolución sea inapelable, por ejemplo, bueno, pero siempre procede el amparo. En el caso de las órdenes de arrestos en materia de no pago de cotizaciones previsionales, esa ha sido la jurisprudencia inequívoca que ha seguido las Cortes y el Tribunal Constitucional. Ya decíamos que los mecanismos de impugnatorios en los tribunales, el Tribunal Constitucional ha señalado la necesidad de que existan mecanismos tanto en el ámbito de familia, laboral, como en el ámbito de carácter penal. La facultad de no perseverar, por ejemplo, del Ministerio Público, tiene que realizarse también de acuerdo al principio de objetividad, de imparcialidad, y tiene que ser adecuada y justificada. Procedimientos ejecutivos que se han validado como en materia de factura, la circunstancia de que procedan o no ciertas órdenes de no innovar, o sea, suspensión en materia de juicio de arriendo, siempre se ha dicho que el tribunal igual puede adoptar medidas de protección, o la proporcionalidad de las sanciones, como lo vamos a ver inmediatamente. ¿Qué ocurre ahora en relación al debido proceso, específicamente en relación a los funcionarios públicos y municipales? Se ha señalado, por ejemplo, que no se puede despedir a un funcionario público por incumplimiento de obligación sin un debido proceso. Ese proceso precisamente es el sumario. Se puede impugnar, a su vez, el sumario a través de un recurso de protección. La jurisprudencia ha señalado, sí, que debe tratarse de los actos finales, no de los actos trámites previos. Por otra parte, se ha señalado que la investigación disciplinaria no puede extenderse más allá de lo razonable. O sea, la sanción disciplinaria debe fundarse en determinadas conductas y no resulta aceptable que se ampare, digamos, una negligencia del ente público en retardar más allá de lo adecuado y justificado una determinada investigación, lo que también contraviene garantías interamericanas. Entre los elementos del debido proceso, como decíamos, en un proceso sancionatorio de un funcionario, se consagra la defensa letrada, o sea, a través de un abogado, hacer valer alegaciones, aportar pruebas y mecanismos impugnatorios. Si un superior jerárquico actúa como testigo en una investigación, obviamente él no puede aplicar una determinada sanción. Hay una incompatibilidad entre ser testigo por una parte y por otro aplicar sanciones de carácter disciplinario. El sumario, en todo caso, se ha establecido que como procedimiento efectivo para hacer la responsabilidad puede traer aparejado eventualmente la suspensión
como una medida preventiva. Eso es algo que se puede decretar de acuerdo a lo que establece la ley. La Contraloría General de la República, como decíamos, puede adoptar determinadas materias, pero lo que no puede es proponer o dirigir los respectivos sumarios, a menos que sean los que tramitan ellos. La Contraloría, a lo más, en algunos casos, puede revisar eventualmente si una sanción es adecuada o no de acuerdo al principio de la proporcionalidad y hacerlo presente con posterioridad. Las pruebas, como decíamos, admiten, entre otras, también las pruebas testimoniales, documentales, los peritajes, etc. Si yo alego, por otra parte, que existe ausencia de imparcialidad por parte del órgano que está instruyendo la investigación, ello tiene que ser acreditado porque lo alega. No basta simplemente con decir que lo invoco. Tengo que también analizarlo y probarlo, en definitiva. Y del mismo modo se ha establecido que cada proceso disciplinario es particular y tiene que considerarse también la hoja de vida del respectivo funcionario. Como ustedes comprenderán, no se puede desatender la circunstancia de que una persona haya realizado una carrera, digamos, intachable y se le sancione por una situación menor. Por tanto, esa proporcionalidad, que es lo que vamos a ver ahora inmediatamente, tiene que también considerarse en atención a la conducta desplegada por la persona durante su vida funcionaria. Como ven ustedes, los elementos que conforman el justo y racional proceso, el debido proceso, no están señalados expresamente en la Constitución. Se trata de un mandato al legislador. La jurisprudencia ha ido configurando sus elementos y, como decíamos, supone la notificación, el emplazamiento, bilateralidad de la audiencia, aportación de pruebas, la posibilidad de hacer valer todo tipo de alegaciones y la dictación de una decisión por un tercero imparcial, independiente, objetivo, que tiene que dictar una decisión justificada o motivada que puede a su vez ser impugnada en los tribunales. Eso, como decíamos, se aplica a todo tipo de procesos, no solo al proceso judicial, también se aplica obviamente a los procesos disciplinarios, a los distintos procedimientos e incluso a la investigación del Ministerio Público. Ahora bien, es fundamental, como decíamos, la motivación, la proporcionalidad, la razonabilidad de la decisión que se adopta. Ya decíamos que en el derecho chileno desde muy antiguo se establece la fundamentación de las decisiones, lo que también es recurrente en el derecho comparado americano y europeo. Pero además piensen ustedes que la reforma constitucional del 2005 establece que son públicos, digamos, los actos y las resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Obviamente, la motivación, la fundamentación es un elemento aplicable a todos los órganos, legislativo, judicial y administrativo. Por cierto, la doctrina ha ido desarrollando esto, que todo acto, y eso también se aplica a un procedimiento disciplinario, debe tener, ¿no es cierto?, un órgano que lo dicte, una voluntad, motivos, una finalidad, forma y un procedimiento, un debido proceso. Y por tanto, como se recuerda por autores españoles, lo no motivado es ya por esta sola circunstancia un hecho arbitrario, injustificado, que carece de fundamentación. Lo mismo ha señalado la jurisprudencia de nuestros tribunales superiores de justicia, la Corte Suprema, Cortes de Apelaciones. Lo no motivado es por ese solo hecho arbitrario. Si yo no doy razón de por qué he arribado a una determinada sanción o a una decisión, obviamente eso no puede ampararse en el ordenamiento jurídico. En innumerables recursos de protección se ha establecido por la Sala Constitucional en los últimos años que si carece de fundamentación un acto administrativo, ello irreversiblemente trae aparejado su nulidad, constituye un acto arbitrario que no da adecuada razón y justificación de la
decisión a la que se arriba. Ahora, bien, hay que tener presente que no basta simplemente con invocar las decisiones, las normas legales, digamos, los hechos, y después arribo a la sanción. No, yo tengo que justificar por qué he arribado a una determinada conclusión. En ese sentido, la Contraloría General de la República dice que no basta, por tanto, meras referencias a normas legales, a las causales y, por tanto, aplicar una decisión. No, tiene que estar adecuadamente justificada. Y lo que es importante, que la motivación tiene que establecerse en el mismo acto. No puede con posterioridad pretender justificarse un acto administrativo si no lo era al momento de su dictación. La Constitución Política de la República establece principios básicos como son la igualdad y la libertad de las personas y dignidad, presupuestos que además arrancan de la Declaración de los Derechos Humanos de 1948 y de antigua data en el derecho comparado. Junto con ello, decíamos, la Constitución establece un mandato al legislador y a la autoridad administrativa de que no puede establecer diferencias arbitrarias, no puede establecer diferencias injustificadas e inmotivadas. Esto se ve reflejado, por ejemplo, en el ámbito laboral, cuando se señala, por ejemplo, en la Constitución, que se prohíbe toda discriminación laboral que no se base en la capacidad o idoneidad o en la nacionalidad o en la edad. El Código del Trabajo establece una edad, ¿no es cierto?, de 18 años y una nacionalidad de que a lo menos el 85% de los trabajadores de una empresa en términos generales sean de nacionalidad chilena. El Estatuto Administrativo establece también la circunstancia que yo tengo que ser ciudadano. Vamos a ver algunas situaciones que han motivado incluso decisiones por parte de los tribunales de justicia. Esa no discriminación también obviamente se aplica en el ámbito económico e incluso en el propio ámbito de las decisiones de un órgano como es el Banco Central. Si revisamos la jurisprudencia de los últimos años, 15 años, digamos, del Tribunal Constitucional, en relación a la igualdad ante la ley, podemos encontrar algunos ejemplos que resultan bastante interesantes, en donde, por ejemplo, se ha estimado que no hay diferencias arbitrarias. Si el sistema procesal penal se aplicaba, ¿no es cierto?, progresivamente, primero en la región de Temuco, luego en Serena y después en otra región, hasta que llegó a la región metropolitana, el 2000, obviamente hubo personas que recurrieron al Tribunal Constitucional, considerando que esta aplicación progresiva podía ser contrario a la igualdad ante la ley. Sin embargo, el tribunal estimó que era adecuado, que tenía una justificación y que, por tanto, no presentaba caracteres de una diferencia injustificada. Hoy día expresamente incluso se reformó la Constitución para permitir precisamente la aplicación progresiva de reformas relevantes. Del mismo modo, los procedimientos ejecutivos, si tienen distintos mecanismos de defensa, no significan diferencias arbitrarias, siempre y cuando no se afecte el derecho básico a la defensa. También decíamos que el Ministerio Público, el fiscal, puede formalizar. Eso es una facultad exclusiva, eso es una facultad discrecional, pero no significa que tenga que ejercerla de manera arbitraria. Obviamente tiene que justificarla, tiene que fundarla. Sancionar a una persona como tentativa o un delito, aunque no se haya ejecutado, también se ha validado en cuanto a que ciertos como mecanismos, digamos, de agravación de la responsabilidad. Las sanciones en general por los delitos, la jurisprudencia ha señalado que obedecen a criterios adoptados por el legislador. El legislador es libre para establecer las sanciones siempre y cuando, y así lo ha reconocido también la jurisprudencia europea, siempre y cuando las sanciones sean proporcionales, adecuadas al hecho cometido. Vamos a ver inmediatamente algunos ejemplos. Normas como de protección al consumidor parten de la base que precisamente el consumidor es una parte que está en una situación de desigualdad y por tanto debe ser amparado por el ordenamiento jurídico, así como las normas laborales también se construyen sobre la base de la protección al trabajador. Mecanismos, por ejemplo, de remuneraciones
y de publicidad en empresas públicas. Ustedes saben que todas las remuneraciones del sector público son, valga la redundancia, público. Y en el caso de una empresa pública como este BN, también se establece la publicidad respecto de los altos cargos directivos superiores. Y eso se justifica, a pesar de que el canal de televisión nacional presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional, estimando que había una diferencia arbitraria en relación a otros medios. Pero evidentemente se trata de un medio que tiene financiamiento público y por tanto eso justifica que exista absoluto conocimiento por parte de la ciudadanía de ese alcance. Sanciones administrativas que eventualmente obedecen al propósito del legislador de tener muy en consideración como no deseable determinadas conductas, se estiman adecuadas también de acuerdo al principio de igualdad. Establecerse plazos para la renuncia a los partidos políticos en las leyes antidiscos, como se llamaba. Bueno, evidentemente ese candidato fue apoyado por un determinado grupo o partido y después quiere descolgarse, ¿no es cierto?, para optar como independiente. Hay determinados plazos que deben respetarse porque además esa persona obtuvo el respaldo de una entidad. Convenios internacionales también de obtentores vegetales se han validado, límites en materia de indemnización convencional. Si una persona, ¿no es cierto?, viaja al extranjero y no declara expresamente nada en lo que lleva su equipaje como especialmente valioso, la Convención Internacional establece una indemnización, ¿no es cierto?, supletoria de $200, por ejemplo. Bueno, eso se ha estimado que es adecuado y razonable porque si no, obviamente, el pasajero habría declarado expresamente, y así se le pregunta al momento de tomar el vuelo. Los procesos de selección de la alta dirección pública también tienen un debido proceso. Se establece un mecanismo de igualdad y de respeto a las bases. La pregunta es si los antecedentes de ese proceso son públicos. Sí, son públicos siempre y cuando, obviamente, no se afecte información que sea especialmente confidencial o sensible. Pensemos, por ejemplo, el informe psicolaboral del respectivo postulante. También se ha validado una diferencia que puede existir entre funcionarios en materia de educación municipal, entre funcionarios docentes y no docentes, porque obviamente el estatuto y la naturaleza de unos y otros son disímiles. Del mismo modo, el establecer criterios para el ingreso a la Fuerza Armada, que se estimaron como no contrarios a la igualdad ante la ley, al establecerse criterios generales, tal como ocurre en la legislación además comparada. Preferencias, por ejemplo, o reconocimiento de derechos adquiridos anteriores, también se ha considerado básico, en tal sentido, la circunstancia de que, obviamente, esta materia admite en la medida que no se hayan reconocido derechos de modo arbitrario. En el ámbito municipal, ustedes saben, los bienes municipales son inembargables. Eso el Tribunal Constitucional lo ha estimado como una diferencia que no es arbitraria, porque precisamente el municipio requiere un conjunto de bienes básicos para su funcionamiento. Veamos al revés ahora qué casos han sido aceptados por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional como contrarios a la igualdad ante la ley. Asimilaciones, por ejemplo, al régimen tributario. Si un trabajador como el práctico portuario es un trabajador independiente y sin embargo se le presume como si fuera un trabajador dependiente, como si tuviera un contrato de trabajo y un empleador que no existe, obviamente es una diferencia arbitraria e injustificada que no se encuentra amparada por el ordenamiento jurídico. Del mismo modo, la pérdida de beneficios, si se establece, ¿no es cierto?, la posibilidad de que los funcionarios judiciales tengan determinados beneficios y sin embargo se excluyen solo algunas situaciones y otros casos similares no han sido otorgados, obviamente eso importa una diferencia injustificada. También decíamos la igualdad de armas entre los intervinientes en un proceso. Si en un proceso solo puede apelar de determinadas resoluciones una de las partes y no la otra, evidentemente eso importa una diferencia arbitraria e injustificada. También decíamos la exigencia de fianzas tributarias
en el sistema antiguo, que incluso era el 100% de lo adeudado. Evidentemente eso es una afectación a este principio. O la improcedencia de recursos especiales, como el recurso de casación, en cierto tipo de juicios, sin razonamiento de por qué se establece esa diferencia, también el tribunal lo estimó como injustificado. Exclusión de determinados daños. Si al responder una persona, sin embargo, el ordenamiento excluye el daño moral, que puede ser mucho más relevante, obviamente, que el daño patrimonial, como ocurre en una disposición del Código Civil, esa fue considerada también como una contravención a la igualdad ante la ley. Del mismo modo, restricciones al ingreso de café, de cibercafé, sin que esa restricción se materializaba en la circunstancia, ¿no es cierto?, de que la persona tenía que anotar sus datos, qué página web iba a consultar, etcétera. Esas exigencias no se hacen en otro tipo de establecimientos y, por tanto, el Tribunal Constitucional lo estimó como atentatorio a la igualdad ante la ley. Del mismo modo, el acceso a información solo para algunos interesados y no para otros en materia de legislación electoral se estimó como contrario a la igualdad ante la ley. Multas desproporcionadas, que ya vamos a verlas inmediatamente al cerrar, o preferencias para deducir querellas solo para ciertas partes, o, por último, diferencias en materia de beneficios tributarios que solo se aplica en el ámbito diplomático para algunos. Eso evidentemente también se consideró como contrario a la igualdad ante la ley. Si revisamos los 5 años de reciente jurisprudencia del Tribunal Constitucional, podemos observar que evidentemente existe importantes decisiones donde se han invocado la igualdad ante la ley. Por ejemplo, en el ámbito de la gratuidad de la educación superior, hace ya 4 o 5 años, se estableció que no podían establecerse diferencias entre las instituciones educacionales universitarias superiores, sino que tenía que aplicarse la misma norma a los iguales que eran obviamente los alumnos vulnerables, los estudiantes, ¿no es cierto?, que se encontraban en una situación de evidente pobreza, ¿no es cierto?, en los quintiles más inferiores, y esos son los que merecen la adecuada protección, por tanto, del Estado, y la requieren. En otro caso también, en la negociación colectiva, ustedes saben que la Constitución establece el derecho a la negociación colectiva de los trabajadores, pero no lo radica exclusivamente en los sindicatos, existe libertad más de afiliación. Por tanto, yo puedo negociar a través del sindicato o, en su caso, a través de grupos negociadores. La inexistencia también de mecanismos impugnatorios en materia de acreditación universitaria, la circunstancia que solo se puede impugnar ante el superior jerárquico determinadas situaciones y no otras sin mayor justificación, eso se consideró como una diferencia también arbitraria. Por último, también hay que mencionar más recientemente inhabilidades para contratar con la administración. Ustedes saben que si una empresa es sancionada por tutela laboral, ¿no es cierto?, o por prácticas antisindicales, es sancionada automáticamente 2 años de inhabilidad para contratar con la administración. Esa circunstancia obviamente se considera especialmente una situación que puede ser desproporcionada o injustificada. Piensen ustedes que no se diferencia además según el tipo de infracción, sino que automáticamente va aparejada la misma y obviamente puede significar 2 años de no contratación con la administración y que sea el único mecanismo. Imagínense ustedes una línea aérea o una empresa que solo contrata con el Estado. Bueno, evidentemente es muy complejo. Incluso así se ha dicho en relación a recursos que fueron presentados por universidades, que obviamente no son empresas como tal, pero se le aplicó la misma norma. Finalmente, en los últimos años y el año pasado hubo una declaración de inconstitucionalidad respecto a la prohibición en las ópticas de instalaciones de consultas médicas o de tecnólogos médicos sin que exista una razón o una adecuada justificación de esta decisión por parte del legislador. Y por tanto, el Tribunal Constitucional estimó primero contrario a la Constitución en una serie de causas y luego lo declaró inconstitucional en noviembre del año pasado.
¿Cómo entendemos esto desde el punto de vista de la proporcionalidad ahora de la sanción? Fíjense ustedes que es muy relevante lo siguiente. Las sanciones tienen que ser obviamente adecuadas, necesarias y justificadas. Aquí hay principios básicos que hay que considerar. Por ejemplo, la sanción no puede ser más alta, ¿no es cierto?, que el beneficio obviamente obtenido. Hay que considerar también la gravedad de la infracción, la importancia, el peligro, la naturaleza, el daño causado, la situación a su vez del infractor, su intencionalidad, ¿no es cierto?, culpa o dolo, y también su conducta anterior, reiteración o reincidencia según el caso. Esto es algo que además uno observa en la legislación tributaria, eléctrica o ambiental. Se ha considerado como sanciones desproporcionadas un conjunto de casos que en los últimos 15 años que han permitido la legislación, particularmente en normas más bien de carácter antiguo, pero que estaban vigentes. Por ejemplo, el artículo 169 del Código Sanitario establece apremios en materia de multas, ya la habíamos mencionado, que incluso pueden significar privación de la libertad. El Tribunal Constitucional dijo que eso solo podía adoptarse no por autoridad administrativa, sino por una autoridad clásicamente judicial, por un tribunal de justicia. A su vez, el artículo 53 del Código Tributario, si un contribuyente no paga los impuestos, debe devolverlos debidamente reajustados, más un interés del 1.5 mensual. Ese guarismo que viene de una reforma de mediados de los 80, que antes era un 2.5, puede ser desproporcionado, evidentemente, si resulta que ha habido una investigación larga e incluso que es imputable a la propia dilación por parte del Estado. Si obviamente eso se produce, puede transformarse en una sanción desproporcionada. Ya mencionábamos también el artículo 207 de la Ley del Tránsito, las multas por infracciones a la Ley del Tránsito, que pueden traer aparejado incluso dos sanciones, una adicional que es la suspensión de la licencia. El Tribunal Constitucional ha señalado que eso puede ser desproporcionado o injustificado al no considerar las características y condiciones especiales y específicas que tenga además un determinado infractor. En el ámbito municipal, que también conocen ustedes, el artículo 20 de la Ley General de Urbanismo y Construcción establece la circunstancia de una infracción que puede llegar hasta un 20% del presupuesto de la obra. En un caso, por ejemplo, motivó una decisión de varios millones de dólares y el tribunal estimó que era una sanción que en consideración a la naturaleza del asunto era claramente desproporcionada. También ha ocurrido en materia penal y en el ámbito de menores, e incluso en el ámbito de la ley de propiedad industrial, donde se establecen sanciones a beneficio incluso del que ha patentado el invento, que claramente puede ser injustificada. Más recientemente, la antigua ley, ¿no es cierto?, de valores y seguros, que establecía sanciones que podían llegar hasta el 30% del monto de la operación, pero no diferenciaba entre las sanciones leves, levísimas, graves o gravísimas, y que es una circunstancia que debe siempre considerarse por el legislador. Lo mismo en la ley del Consejo Nacional de Televisión. El Consejo Nacional de Televisión tiene la facultad constitucional de velar por el correcto funcionamiento de los medios de televisión y puede aplicar sanciones, pero esas sanciones tampoco están diferenciadas. Pueden llegar a montos que no se encuentran adecuadamente justificados en la ley. Por último, ha producido infinidad de decisiones, decenas, ¿no es cierto?, decisiones, tanto la ley Emilia como la ley de control de armas, en relación a la imposibilidad de sanciones alternativas y privación efectiva de la libertad, sin tampoco diferenciar la naturaleza, ¿no es cierto?, del afectado, las particularidades que presente, ¿no es cierto?, el respectivo infractor. ¿Cómo se ve plasmado esto en el ámbito de los funcionarios públicos y municipales? Veamos algunos ejemplos. El artículo 12 del Estatuto Administrativo establece
la exigencia básica para ingresar a la administración se requiere ser ciudadano. Ustedes saben que ciudadano es un chileno mayor, ¿no es cierto?, de 18 años, no condenado a pena aflictiva. La nacionalidad, por tanto, es consustancial. En un caso que se presentó en un concurso público para un cargo académico en una institución educacional, se estimó que la circunstancia de que la persona que había ganado el concurso fuera un extranjero que llevaba más un número importante de años, podía entenderse como una diferencia arbitraria en relación al presupuesto básico de igualdad ante la ley que establece la Constitución política. Es cierto que el extranjero podría incluso haberse nacionalizado y que además tiene la posibilidad a los 5 años de sufragar. Lo mismo hizo presente la Corte Suprema en otro caso, pero que se refiere a la misma norma, al estimar que había una diferencia injustificada. Ha habido, ustedes saben, un amplísimo debate respecto de la tutela a los funcionarios laborales. Los trabajadores que se les aplica el Código del Trabajo pueden recurrir de tutela laboral cuando determinados actos han afectado sus derechos fundamentales. La jurisprudencia de la Corte Suprema había validado este mecanismo para los funcionarios públicos y municipales. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional, sin embargo, estimó que había un estatuto diferenciado. Los funcionarios públicos tienen un estatuto distinto de los trabajadores del sector privado y, por tanto, eso justificaba un régimen distinto. Bueno, esto ya se ha zanjado porque hay una ley recientemente publicada que establece que la tutela también puede ser ejercida, por tanto, por los funcionarios públicos o municipales. Ahora, en el ámbito sancionatorio se ha señalado, por ejemplo, que no toda infracción a las normas de probidad tiene que traer aparejada la destitución. Debe tratarse de situaciones graves y, por tanto, eso incluye el análisis del principio básico de la proporcionalidad. La falta de proporcionalidad y racionalidad en la imposición de una sanción disciplinaria implica una situación de arbitrariedad que afecta a la igualdad ante la ley, ha señalado la Corte Suprema en diversas decisiones. En tal sentido, la autoridad sancionadora puede considerar distintas circunstancias, ¿no es cierto?, atenuantes y agravantes de acuerdo a los antecedentes, en mérito de considerar una sanción que sea la más adecuada. La gravedad, además, la calificación de los hechos debe emanar de la formulación de cargos, que después se materializa en la respectiva sanción, que, como decíamos, tiene que haber una armonía. En tal sentido, no es proporcional, ha dicho la jurisprudencia, destituir a un funcionario que usó una tarjeta, ¿no es cierto?, para fines privados, si se tiene en consideración su hoja de vida, sus 15 años de trayectoria, digamos, y por tanto, la destitución se consideró como desproporcionada. Finalmente, otras materias que se han producido en relación a este punto, la facultad que tiene el alcalde, ¿no es cierto?, de considerar la salud incompatible con el cargo, por ejemplo. Es una atribución que el Tribunal Constitucional la ha validado en consideración a la naturaleza de las funciones que deben desarrollar, obviamente, los servidores públicos. Se ha hecho presente, sí, que el sumario, ustedes saben que el sumario es secreto hasta la formulación de los cargos. Esa norma puede afectar el derecho a la defensa y el principio de la publicidad, básicamente, y eso está en el Estatuto Administrativo, y así se ha declarado por el Tribunal Constitucional. Ya vimos los casos de tutelas, decenas de tutelas laborales presentadas por funcionarios públicos o municipales, que fueron amparadas en los tribunales. El Tribunal Constitucional estimó que no era procedente porque tiene un estatuto distinto, pero ya hemos visto que eso ha sido resuelto por el legislador y por tanto hoy día no hay duda de que un funcionario público, un funcionario municipal, puede presentar una tutela laboral para hacer valer sus derechos fundamentales, afectados por una medida, ¿no es cierto?, de la administración o el empleador.
Y finalmente, las asignaciones a los jueces de policía local se han estimado que tienen en consideración, no son procedentes porque tienen otros mecanismos de asignación. Todo funcionario tiene un mecanismo básico de asignaciones, incluso en algunos casos de funciones críticas exclusivas. Por último, la edad de jubilación de jueces de policía local solo puede establecerse por ley y no por autoacordado. Los funcionarios públicos, ustedes saben, los funcionarios municipales, no se le aplica la edad de 75 años, que sí se le aplica en cambio a los jueces del Poder Judicial. Pero como se trata de tribunales que forman parte del Poder Judicial y no de tribunales especiales, como sería el juzgado policial local, la conclusión a la que arriba el Tribunal Constitucional es que eso debe establecerse solo por ley. Finalmente, como ustedes ven, la motivación es fundamental, la proporcionalidad de la sanción es esencial, porque esa motivación y esa justificación permite, primero, obviamente, que la opinión pública la analice. Luego, supone una decisión justificada, un elemento que da razón de por qué llego a esa determinada decisión, y en definitiva, una consideración que yo voy a tener presente al momento de impugnar eventualmente una decisión ante los tribunales. La motivación siempre debe ser adecuada, suficiente, y reitero, en el mismo acto, no en el acto posterior. En suma, para cerrar y recibir las preguntas, observaciones con el mayor agrado, como decía nuestro gran Andrés Bello, la motivación, la justificación es una práctica esencial de la responsabilidad de todo gobierno republicano. Yo tengo que dar razón de mis decisiones. Esa fundamentación obliga a todos los actos, obviamente, administrativos, ¿no es cierto?, que pueden ser impugnados a través del recurso de protección, legales, en la historia de la ley, que pueden ser impugnados ante el Tribunal Constitucional, o las sentencias que las puede revisar en definitiva la Corte Suprema como Tribunal Superior. Como decía el gran filósofo Unamuno, antes que vencer es necesario convencer, y eso significa dar razón, justificar por qué he arribado a una determinada decisión. Muchas gracias y, por supuesto, recibo todas las preguntas que ustedes quieran enviar, las vamos respondiendo inmediatamente. El sumario, me preguntan, entre pares, sí, el sumario es posible. Lo que pasa es que el sumario tiene que hacerse siempre a través de un superior jerárquico. Entonces, ahí hay que tener muy relevante esa materia, porque como lo ha dicho la jurisprudencia, la instrucción tiene que estar respecto de realizada por un superior, digamos. Estando una persona embarazada, obviamente, no puede ser desvinculada. Eso es inequívoco, es una garantía básica. Aún siendo de confianza, efectivamente, sí.
En relación a la pregunta de Luis y la desvinculación de un funcionario contrata. Bueno, ahí, Luis, la jurisprudencia de la Corte Suprema ha entendido que habiendo 2 renovaciones a lo menos de la contrata anual, hay una legítima confianza surgida por el funcionario y por tanto esa desvinculación tendría que hacerse por razones disciplinarias o a través de un sumario. Eso ha sido señalado por los tribunales. En relación a la pregunta de Danilo respecto de la demora del sumario, les hago presente lo siguiente, que ha habido decisiones de la Corte Suprema en el sentido que un sumario que se excede más allá de un tiempo razonable, que incluso en algunos casos ha sido por año, decae y por tanto no es válido la aplicación de sanciones habiendo transcurrido un plazo más allá de lo razonable. Y han sido casos en donde se han efectuado investigaciones por año y en esos casos el tribunal ha señalado que la demora y la tramitación excesiva hace que la sanción no sea válida porque no se aplicó en el marco de un justo y racional proceso. La facultad del alcalde para declarar la salud incompatible se limita al informe COMPIN. Efectivamente, lo tiene que hacer de acuerdo al informe técnico. Si no, el autodespido en la función pública básicamente hay ahí lo que corresponde a una renuncia. Eso es básicamente lo que establece el ordenamiento. Es un mecanismo de renuncia, no autodespido. Bueno, efectivamente lo que pregunta Alexandra es uno de los problemas que se está produciendo. Digamos que, claro, al transcurrir determinadas renovaciones, esto se puede transformar en una alteración del mecanismo de plantas, contratas. Efectivamente, ese es el problema. Pero como los tribunales y la Contraloría han considerado de que después de 2 renovaciones hay una cuestión de buena fe y de derechos adquiridos del trabajador, lo ha validado en la medida que no haya una adecuada procedimiento disciplinario, sancionatorio, no cabe, o por calificación, digamos, no cabe la posibilidad de impugnarlo. Fernando, en relación, los demás cargos pueden, claro, sí, exceptuando los cargos directivos, los demás cargos pueden realizar un sumario, por supuesto. Ahora, todo funcionario puede ser objeto de un sumario. Lo que pasa es que la regla básica es que el instructor del sumario tiene que ser una persona que tenga jerarquía superior, digamos. Eso es lo que se ha establecido por la Contraloría. Agradecemos a Danilo y sus saludos y felicitaciones. El funcionario honorario y el año sabático, claro, ahí, Sacha, efectivamente, eso no se encuentra regulado. La posibilidad de un determinado permiso, pero queda entregado un poco a las normas de carácter general que establece el estatuto. El funcionario, obviamente, honorario tiene un estatuto, obviamente, más feble. En cuanto al juez de policía local, y si puede ser fiscal, a funcionarios municipal no debiera ser, en realidad, no debiera ser adecuado eso porque el juez de policía local después puede conocer algunos mecanismos impugnatorios, de manera que no sería, en mi opinión, adecuado que fuera el instructor de sumario. Todo funcionario, obviamente, puede ser sumariado. Si el funcionario honorario podría realizar un sumario administrativo, sí, podría hacerlo, aunque en general está construido siempre sobre la base más bien de un funcionario de planta, pero podría hacerlo.
efectivamente. Hay otras preguntas por el otro lado del chat. Claro, si hay fechas de términos a un determinado contrato, pero ahí se produce embarazo, claro, ahí habría que ver si que eso eventualmente afecta lo que se denomina el fuero maternal, ¿no? Yo creo que hay una preferencia ahí por el fuero. Si el COMPIN dice que la salud es recuperable, pero continúa con licencias médicas, eventualmente, después de un determinado tiempo, se podría declarar que su salud es incompatible, pero evidentemente es esencial el informe del COMPIN, efectivamente. Sin el informe COMPIN eso no se va a poder hacer. No, yo no conozco... a ver, María Iris, la confianza legítima exigida al acto administrativo. No, la confianza legítima supone, Iris, que una persona que es de contrata, ¿no es cierto?, y que ha sido renovado a lo menos 2 veces, 2 años seguidos, surge en él una confianza legítima de que esa renovación solo puede hacerse respectivamente, o sea, que es un derecho que adquiere la persona y que solo podría dejarse sin efecto por razones disciplinarias o a través de un sumario. No conozco, Rosa, jurisprudencia en relación a que el juzgado de policía local, al juez de policía local no se le asigne como fiscal, pero me parece que es consubstancial en atención a la función que él realiza. Muchas gracias, Alejandra. La presentación, Rosa, se les va a enviar, por supuesto. No sé si hay alguna duda adicional o pregunta. Parece que no hay. Aquí hay otra. Si el funcionario lleva más de 5 años trabajando y es desvinculado, claro, uno podría ir a la jurisdicción laboral o también podría recurrir de tutela, digamos, que es el mecanismo que hoy día se permite, o también recurrir de protección ante las Cortes. Beatriz, respecto de una persona a honorarios y el reloj de asistencia, bueno, evidentemente una persona a honorarios tiene normalmente otro estatuto y otra naturaleza, pero no veo en principio necesariamente una contradicción, aunque no es lo usual en relación a los funcionarios honorarios, que le pueda la autoridad establecer, ¿no es cierto?,
un reloj de asistencia, pero obviamente el funcionario de honorario es de una naturaleza distinta al funcionario de planta, ¿ah? Pero yo creo que sí se le podría poner un registro. René pregunta qué garantías o derechos tienen los funcionarios frente a agresiones o amenazas al desarrollar una fiscalización. Bueno, obviamente también tienen todas las garantías esenciales que establece la Constitución. Nadie puede ser amenazado, digamos, además de que podría ser eso un delito respecto de las normas que establece el Código Penal. Por supuesto que el funcionario tiene derecho a su vida, integridad física y psíquica, y eso podría ser incluso recurrido de protección o, o incluso si se trata como les digo, de agresiones, estarían también amparadas o tipificadas como delitos y por tanto procedería una denuncia al Ministerio Público. En cuanto a la filtración, claro, el ideal es mantener, Cristian, una situación de imparcialidad. Ahora, la declaración de testigo no debiera, digamos, ser conocida por terceros, pero si eh, se ha conocido y el sumariado obviamente tiene una actitud hostil, bueno, eso no por sí mismo no es contrario al principio del debido proceso, porque el instructor del sumario tiene que ser imparcial y por tanto toma la declaración y se constata la misma. No hay ninguna afectación ahí al principio básico de imparcialidad en absoluto. Por lo demás, el sumariado tiene derecho también eventualmente a conocer. Ah, perdón, estoy mirando acá. Si se filtra mi declaración como testigo, perdón, si es un testigo en una investigación y tiene una actitud hostil, bueno, ahí obviamente yo puedo también pedir, hay normas que establecen las declaraciones protegidas para los determinados testigos, pero si ya se hizo pública o ya la conoció el sumariado, esa declaración y pudiera verse afectado, yo también podría ejercer acciones, tutelas laborales o recursos, incluso solicitar eventualmente traslado de personas, en fin, hay normas amplias que establece el ordenamiento jurídico para evitar precisamente ese comportamiento no aceptable. En relación a los juicios de cuentas, obviamente también hay una obligatoriedad de practicarlos y eventualmente ese juicio de cuentas, hay toda una normativa que establece el ordenamiento. Acuérdense que el subcontralora es la que conoce en primera instancia y después eso puede ser apelado a un tribunal de cuentas de 3 miembros. Y por supuesto, en teoría, yo podría después recurrir de queja a los tribunales, pero normalmente eso no es muy usual.
Pareciera, Marisa, que no hay más preguntas. Perfecto. Estimados asistentes, de esta manera damos por finalizada esta clase magistral. Agradecemos la participación del señor Marcelo Pichara, secretario ejecutivo del programa Fondo de Becas de la Academia Subdere. De igual forma, la exposición del profesor Enrique Navarro Beltrán, como también a todos los presentes. Les deseamos que tengan una excelente jornada. Muchas gracias.